Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Generalmente, cuando el corazón del ser humano recibe algo, pues nosotros como personas intentamos querer corresponder con eso que nos han dado. Y cuánto más cuando nosotros sabemos que no lo merecemos. Cuánto más cuando sabemos que no lo merecemos. Esa va a ser la premisa de la predicación de hoy. ¿Listo? Esa va a ser la premisa de la predicación de hoy. Vamos a ir ahí a Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos del 13 al 17. Versículos del 13 al 17. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, nuestro Señor, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias también, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra también puede ser expuesta, Señor. Gracias porque también es la herramienta que utilizas, Señor, para transformar corazones, para transformar vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando con poder también en la predicación, Señor. Ayúdanos, permite que podamos tener un corazón dispuesto, Señor, para ti, para recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, y que tu palabra pueda hacer la obra en nosotros. Oramos agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar al pasaje, vamos a darle contexto. Vamos a ir al versículo 11. Vamos al versículo 11. La vez pasada estuvimos viendo cómo Pablo le estaba explicando a la iglesia en Tesalónica acerca del anticristo. ¿Sí se acuerdan? Acerca del anticristo y de la apostasía venidera. Y Pablo dio una característica de las personas incrédulas en el tiempo de la tribulación. ¿Cuál es esa característica? Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que se complacieron en la injusticia. Ahí Pablo le recordaba a la iglesia en Tesalónica lo terrible que va a ser para los incrédulos en este tiempo. Va a ser algo terrible. Dios los va a entregar a un poder engañoso simplemente por el hecho de que ellos rechazaron la verdad. Esas personas rechazan la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que no crean la verdad. Versículo 13 inicia con la palabra pero. Hay una cláusula de contraste. Pablo va a empezar a hacer un contraste. Eso le va a pasar a las personas incrédulas, pero va a pasar a explicar algo acerca de los creyentes. Me parece siempre interesante cómo el Señor siempre hace una diferencia clara entre su pueblo y los incrédulos. Siempre es muy marcada la diferencia entre las personas a las cuales el Señor salvó y las personas que decidieron rechazar el Evangelio. Comienza con una cláusula de contraste, pero nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. No es la primera vez que Pablo dice esto en cuanto a la iglesia en Tesalónica. Y otra vez lo vuelve a decir. Yo tengo que darle gracias al Señor, prácticamente que estoy obligado a darle gracias al Señor por ustedes, pero no es por algo que ustedes hayan hecho. Yo le doy gracias al Señor y le doy la gloria a Él por lo que Él está haciendo en ustedes, ¿Y cuál es la razón por la cual Pablo va a pasar a dar gracias aquí a los tesalonicenses? Son 4 características específicas. ¿Listo? 4 características específicas, las cuales son, en primer lugar, porque los tesalonicenses son hermanos amados por el Señor.
La segunda, porque son escogidos por Dios para salvación. La tercera, son escogidos mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Y la cuarta, porque Dios los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta, las cuatro características en nada tienen que ver los tesalonicenses. Es Dios el autor y el principal promotor de estas cuatro características. El principal promotor de las cuatro características. El bosquejo de la predicación va más o menos de la siguiente manera. Pablo va a explicar la gracia que reciben los creyentes, en este caso los tesalonicenses. Después va a pasar a animar a los tesalonicenses a que ellos deben responder a esa gracia. Ellos deben responder a esa gracia que Dios les ha dado. Y en último lugar, Pablo los va a animar a descansar en la gracia que han recibido. ¿Listo? En primer lugar, la gracia que Dios le da a los creyentes. En segundo lugar, ánimo a responder a esa gracia que Dios les ha dado. Y en tercer lugar, descansar en la gracia recibida. Descansar en la gracia recibida. Entonces, el primer encabezado, por decirlo así, la gracia que se le otorga a los creyentes, la gracia que es otorgada a los creyentes en Tesalónica y por supuesto a nosotros. Esos cuatro puntos. Iniciamos con el primero. Entonces, iniciamos con el primero. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que son amados por el Señor. Son amados por el Señor. Mientras estaba estudiando esta parte, yo intentaba poner palabras para explicar lo que significa que soy amado por el Señor. Y adivinen qué pasó. No encontraba palabras específicas para describir eso. A veces hay verdades en el Evangelio que simplemente no se pueden describir con palabras. Para mi mente todavía no puedo comprender el hecho de que nosotros, siendo pecadores indignos, seamos amados por el Señor. Es algo impresionante. Eso me recordaba el libro de Daniel. Recuerdo la primera vez que yo leí el libro de Daniel. A Daniel se le conoce como el varón muy amado por Dios. Y yo cuando leí a Daniel, tremendo uno poder ser visto de esa manera por Dios. Un varón muy amado. Pero Dios nos ha dado un privilegio mayor. Y en el Nuevo Testamento es que a todos los creyentes, no solo Daniel en el Antiguo Testamento, a todos los creyentes, Dios los ha amado. Dios los ha amado. Ahora, ¿qué significa que Dios ha amado al creyente? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Creo que muchas personas luchan con eso. Muchas personas luchan con el hecho de que no se sienten amadas por Dios, de que no ven eso. Pero lo que vemos aquí en la palabra es que cuando Dios dice que somos amados por Él, no se está refiriendo a simplemente sentimientos, se está refiriendo a acciones claras, palpables y visibles. Acciones claras, palpables y visibles. Ahora, claro, también alguien podría preguntar, ¿y cuáles son esas acciones que a mí me dicen que soy amado por Dios? ¿Cuáles son esas acciones? Y es las que Pablo va a comenzar a describir a continuación. Vamos a dejar ahí por un momento el amados por el Señor, lo vamos a ir desarrollando en los siguientes puntos, pero quiero que estemos pensando en eso mientras vamos desarrollando la predicación. Nosotros somos amados no con un amor superficial como el que tendemos a tener los seres humanos. Nosotros somos amados por el amor perfecto de Dios. Somos amados, como lo veíamos hace 8 días, por aquel que tiene la máxima autoridad. Somos amados por aquel que sustenta toda la creación y cuida todas las aves de los cielos. E incluso nosotros somos más valiosos que todas esas aves de los cielos. Somos amados por el Creador, por el Todopoderoso, por el Omnipotente. Somos amados por ese ser. Somos amados por el Señor. Ahora, una de las acciones o las acciones que nos van a decir o nos van a evidenciar el amor de Dios hacia nosotros son las siguientes.
Pablo apenas dice, ustedes son amados por el Señor, inmediatamente pasa a explicar cómo es que Pablo puede identificar que los tesalonicenses y nosotros somos amados por el Señor. Sigue el versículo diciendo, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Creo que es el primer indicio que Pablo da a los tesalonicenses de que son amados por el Señor, de que Dios escogió a los tesalonicenses, de que Dios escogió a los tesalonicenses. ¿Cuál es entonces la razón por la cual Pablo, Silas y Timoteo dan gracias a Dios? En primer lugar, porque ellos son amados por el Señor. ¿Cómo lo saben? En segundo lugar, porque son escogidos por Dios desde el principio. Creo que esta palabra es la que se lleva todos los focos en este pasaje. La palabra escogidos. Generalmente cuando uno pasa por este texto, tiende a no mirar nada más, sino a enfocarse en que nosotros somos escogidos. Yo no me voy a detener mucho en este punto, es un punto secundario en la predicación, en el pasaje, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿Dios escoge a las personas para salvación? Sí, es algo que la Biblia dice, no lo podemos negar, pero eso no significa que Dios elija personas para la perdición, porque creo que podemos caer en el error de esa falsa dicotomía. Si Dios entonces elige personas para salvación, significa que Dios elige personas para la condenación. No, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice, Dios elige para personas para salvación, sí, hasta ahí. Otra buena pregunta que nacería de esa palabra escogidos sería, ¿en base a qué Dios elige a las personas para salvación? ¿Qué es lo que mira Dios en una persona para elegirlo para la salvación? No sé si en algún punto ustedes se han hecho esa pregunta. Y la respuesta es una sola: su amor. Su amor es la base para la elección. No hay absolutamente nada en el ser humano que lo haga apto para la elección de Dios. Nada. No hay nada en ustedes, no hay nada en mí, no hay nada en las personas al otro lado del mundo. No hay ninguna característica que las haga aptas para la elección. Ninguna. La única base para que Dios elija a un ser humano para la salvación es su amor. Su amor. Únicamente su amor. Creo que un pasaje que lo describe bastante bien está en Deuteronomio 7, del 7 al 8. No tienen que ir, yo lo voy a leer. En este pasaje se está hablando en el contexto de la nación de Israel. Obviamente nosotros no somos la nación de Israel, pero creo que se ajusta también bastante bien al hecho de que tanto Dios eligió a la nación de Israel y Dios eligiendo a las personas para salvación. Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la base de la lección. Otra vez, no nos vamos a detener mucho en este punto, pero creo que este punto de la elección, Dios escogiendo personas, es un punto que divide muchas doctrinas, que genera muchas dudas, y es un punto en el cual el ser humano quiere siempre indagar. La Biblia no es muy explícita en algunos temas, y generalmente cuando la Biblia no es muy explícita, el ser humano quiere indagar en esos temas precisamente, Lo único que nosotros podemos decir en cuanto a la elección, o a la conclusión a la que nosotros podemos llegar en cuanto a la elección, es a la siguiente: después de ver la elección, lo único que yo tengo que pensar es, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si humanamente hablamos, si por méritos humanos fuera la elección, tú y yo seríamos los últimos en la lista. Nosotros no tenemos que enfocarnos tanto en querer describir o analizar todo acerca de la elección. Lo único que nosotros tenemos que pensar es, Señor, yo no lo merezco y tú me has dado el privilegio de elegirme a mí. Ya. Creo que también cuando nosotros intentamos indagar en temas en los cuales el Señor no ha sido explícito,
podemos caer en varios errores. El primero, el pecado del orgullo. Podemos intentar caer en el orgullo al querer tener la mente de Dios y querer saber todos los misterios. Y no, creo que en temas específicos como la elección, lo único que también nosotros podemos decirle al Señor es: Señor, gracias, porque no entiendo todo ese tema. Y la Biblia no es explícita y no sé cómo cuadrar ese tema en mi mente. Señor, gracias, porque eso significa que no soy Dios. Yo no lo entiendo, pero tú sí. Gracias porque tú eres Dios y yo no. Otro tema relacionado al tema de la elección. Muchas personas pueden pensar: si Dios me elige para salvación, entonces yo no tengo que hacer nada, porque si soy elegido, voy a ser salvo. Si soy elegido, tarde o temprano voy a salvarme y yo no tengo que hacer nada. Error. La Biblia también es muy enfática: Dios elige para salvación, pero el ser humano es muy responsable de la decisión que toma. Dios elige para salvación y muestra la soberanía de Dios, pero el ser humano es responsable delante de Dios de responder a su palabra. ¿Cómo se juntan esas dos doctrinas? No sé. Puede ser que lo sepamos en el cielo. En este punto no sabemos. A veces son doctrinas que son difíciles de unir. ¿Cómo así que Dios es soberano, pero el hombre es responsable? La Biblia es explícita en esos dos temas. Pero ¿cómo se unen? No sabemos. No sabemos. Otra vez, aquí es donde entra esta soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si nosotros queremos entender algo en cuanto a la elección, lo único que debemos entender es que no lo merecemos, que no hay nada en nosotros que nos haga elegibles. Cuando hablamos del tema de la elección, a la conclusión final a la que debemos llegar es: Señor, ¿por qué a mí? De tantas personas que existen, ¿por qué a mí? Yo no lo merezco, no soy digno ni de tu amor ni de tu elección. Y es ahí en esa posición que entendemos: no es por mí, sino es por ti y por tu amor. Y hasta ahí. Es por tu amor, es por tu amor. Entonces, Pablo le está diciendo otra vez a la iglesia en Tesalónica: ustedes son amados del Señor y la primera evidencia es que ustedes son escogidos por el Señor. Tesalonicenses, Dios los ama. ¿Cómo lo sé? Porque los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue la base de que los escogiera? Su amor. ¿Cuál fue la base de que los escogiera? Su amor. Aquí me hace pensar mucho también: Dios nos eligió a las personas que somos salvas, a ti que eres salvo en ese momento. Dios te eligió a ti. Dios vino hasta esta tierra únicamente a buscarte. Dios vino, descendió desde su trono a buscarnos a nosotros, nos encontró, nos concedió también el regalo del arrepentimiento, y nosotros, movidos por toda esa gracia que hemos recibido de parte de Dios, voluntariamente tomamos también la decisión de arrepentirnos, nos acercamos a Jesús, le pedimos perdón y nos salvó. Eso es la gracia del Señor en nosotros. Esa es la primera evidencia de que somos amados por el Señor. Qué gracia la que hemos recibido en el Señor Jesucristo. La tercera, otra vez no nos vamos a detener mucho en el tema de la elección. La tercera, el Señor eligió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa palabra santificación, ya lo hemos visto algunas veces, implica en primer lugar separación. El Señor nos amó, nos eligió y nos separó del mundo, y progresivamente nos va separando del pecado para hacernos conforme a la imagen de Cristo, para ir formando su carácter en nosotros. Gracia recibida como creyentes. En primer lugar, los creyentes en Tesalónica, pero también nosotros, amados por el Señor, y eso es evidente por la obra que el Señor sigue haciendo en nosotros. ¿Cómo puedo yo también evidenciar que soy amado por el Señor? Porque el Señor hoy está comprometido en transformarme y hacerme cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Qué medios utiliza el Señor? Ahí el pasaje dice: por medio de su Espíritu y por medio de la fe en la verdad, en la palabra. Por medio de su Espíritu y la fe en la verdad, en la palabra. Es gracia que Dios me haya apartado para Él y que hoy Él me esté apartando del pecado y que me esté conformando a la imagen de Cristo. Es gracia que el creyente ha recibido.
Es gracia que el creyente ha recibido. También esa palabra santificación aquí en esta parte también puede hacer el énfasis de purificación o limpieza. Purificación o limpieza. Y mientras estaba leyendo esta parte, también me llama mucho la atención que todo el pensamiento de los seres humanos está impregnado por el pecado. Todos nuestros pensamientos están sucios, nuestras acciones están sucias y no hay nada en el ser humano que anhele salir de esa situación en la que está, absolutamente nada. Pero de nuevo, es gracia del Señor que intervenga en nuestras vidas para limpiarnos. Ninguno de nosotros le ha pedido al Señor que lo limpie, pero es la obra del Señor. Él es el que inició esa obra de santificación y limpieza en nosotros. Sigue el pasaje, el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual os llamó. Aquí llamó el Señor a los tesalonicenses y a nosotros, a los creyentes. Nos llamó a salvación y a santificación. ¿Y cuál fue el medio por el cual el Señor nos llamó a salvación y a santificación? El evangelio de su palabra. El evangelio de su palabra. Aquí me parece muy interesante las palabras que utiliza Pablo. Pablo dice, os llamó mediante nuestro evangelio. Nuestro evangelio. La idea que quiere dar Pablo no es que el evangelio tiene su origen en Pablo. Nosotros sabemos que el evangelio tiene su origen en Dios. Pero entonces Pablo, ¿por qué se refiere al evangelio como nuestro evangelio? Y la razón es que Pablo se ha apropiado de tal manera del evangelio que el evangelio ya pasó a ser parte de Pablo. Prácticamente, leyendo un comentarista decía, prácticamente el ADN de Pablo es el evangelio. El evangelio corre por las venas de Pablo. Pablo no piensa en nada más que no sea el evangelio. Pablo no habla nada más que no sea el evangelio. Y Pablo no vive nada más que no sea el evangelio. Todo en Pablo es dirigido por el evangelio, por la palabra. Por eso es que Pablo en la carta a los Filipenses puede decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque para mí todo es el evangelio. Mi todo es el evangelio, no quiero nada más. Por eso es nuestro evangelio, porque me apropié de tal manera que no solo lo predico, sino que también lo vivo. Sino que también lo vivo. Sigue diciendo, sino que también lo vivo. Otra gracia recibida, ahí en el versículo 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, alcanzar su esplendor, ser parte de su gloria. Ahí acabamos de pasar de manera rápida por esas gracias que recibe el Señor. Otra vez simplemente para recordar, el Señor le otorga al creyente, sin el creyente haber hecho nada por ello, ser amado por el Señor, ser escogido por el Señor, ser apartado por el Señor, apartado para Él, apartado del mundo y apartado del pecado. Y no solo eso, sino que también el Señor le da la gracia a los creyentes de poder alcanzar la gloria de Jesucristo y poder ser partícipe de su gloria, poder ser partícipe de su gloria. Otra vez, mientras estaba pensando en este punto, me hacía la pregunta, ¿puede acaso algo ser más maravilloso que poder participar de la gloria de Jesucristo? ¿Hay algo más grandioso que la gloria de Jesucristo? La respuesta es no. Y Jesús en su gracia me permite ser partícipe de eso tan glorioso y maravilloso, de su esplendor, cuando lleguemos a su presencia. Qué grandes, mientras estaba pensando esto, qué grandes cosas hemos recibido de parte del Señor Jesús. Antes de pasar al segundo encabezado, lo único que puedo pensar es qué Salvador tan maravilloso el que tenemos, qué Salvador tan glorioso el que tenemos en Cristo. Nos amó cuando no había nada amable en nosotros, nos escogió cuando todo lo que hacíamos era pecar y pecar y pecar. Nos santifica cuando muchas veces nosotros corremos detrás del pecado. Nos aparta del pecado cuando nuestro corazón constantemente quiere ir detrás del pecado. Nos aparta y nos separa para Él.
Qué glorioso y maravilloso es nuestro precioso Señor Jesús. Aquí puedo pensar otra vez, somos amados por el Señor gracias a Jesucristo. En Él somos amados y por medio de Jesucristo es que podemos ser amados. Sin Jesucristo nosotros no podríamos ser amados por el Señor. Sin Jesucristo lo único que nosotros mereceríamos es la ira de Dios sobre nosotros. Sin Jesucristo nosotros seríamos esos objetos de la ira. Pero gracias a Jesús es que el Padre nos ha amado. También nosotros somos escogidos por Dios para salvación gracias a Jesucristo. Somos escogidos en Él, somos escogidos por medio de Él y somos escogidos para Cristo. Para Cristo. Sin Cristo no hay elección. Sin Cristo Dios no nos puede elegir a nosotros. No nos puede elegir a nosotros. Somos santificados y apartados en Cristo. Somos santificados y apartados por Cristo y somos santificados y apartados para Cristo, con el único propósito de parecernos cada vez más a Él, con el único propósito de parecernos cada vez más a Él. Y nos llama para alcanzar su gloria, su preciosa y amada gloria. Nos da el privilegio de ser parte de ella junto a Él, siendo Jesucristo mismo nuestra gloria. Siendo Jesucristo mismo nuestra gloria. Cuando pasaba por cada uno de estos puntos, el nombre de Jesucristo es exaltado de una manera impresionante, impresionante. Qué Salvador tenemos en el Señor Jesucristo, quien hace todo en nosotros. Qué asombroso es Jesús. No merecemos en lo absoluto nada de eso, pero Jesús no sabe dar poco. Jesús no sabe dar poco y sus gracias siempre son abundantes para con nosotros los creyentes. A Jesús sea la gloria y el honor por tan grande gracia que derrama sobre nosotros y por tan grande gracia que día a día nos otorga. Qué grande gracia la que recibimos a través del Señor Jesucristo. Hasta ahí yo creo que los tesalonicenses van tomando otra vez ánimo. Recordemos que los tesalonicenses vienen desanimados por la falsa doctrina. Los tesalonicenses vienen desanimados pensando que no son salvos, que se quedaron del arrebatamiento, que ya están en el día del Señor. Pero Pablo los conforta, ¿y con qué palabras? Tranquilos, ustedes son salvos, amados, elegidos, santificados, apartados para disfrutar de su gloria. Ánimo, tesalonicenses, no hay por qué desanimarse en este punto. Sigan animados. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hay que responder a esa gracia que hemos recibido. Hay que responder a la gracia que hemos recibido. Creo que cuando una persona dice ser creyente, cuando una persona dice que conoce a Cristo, pero no responde a la gracia que Cristo le ha otorgado, creo que esa es una evidencia de que esa persona no ha entendido nada de lo que ha recibido en Cristo, absolutamente nada. Una persona que reconoce todo lo que Cristo ha hecho por ella, o sea, naturalmente va a responder a esa gracia, naturalmente. Una persona que ha entendido que Dios lo amó va a responder a Cristo. Una persona que ha entendido que Cristo lo eligió va a responder a Cristo. Una persona que está entendiendo que Cristo lo está santificando va a responder a Cristo. Y una persona que entiende que Cristo lo hace partícipe de su gloria va a responder a Cristo. Un corazón que no responde a Cristo, una de dos. La primera es porque no ha entendido nada de las gracias que el Señor ha derramado sobre ella. Y segundo, es porque no es salvo y no ha recibido nada de parte de Cristo. Una persona que no responde a la gracia de Dios es porque no la entiende o sencillamente porque no es salvo y no ha recibido absolutamente nada de parte del Señor Jesús. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que va a decir? ¿Cómo es que un creyente tiene que responder a semejante gracia que el Señor ha dado? Versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Hay esa primera palabra del versículo 15, así que es prácticamente una conclusión. Miren toda la gracia que ustedes han recibido, así que como conclusión tienen que hacer esto.
como consecuencia natural. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estad firmes y retener la palabra, retener la doctrina. Esa palabra firmes significa literalmente estar estacionado, permanecer de pie y permanecer firme allí, sin fluctuar, sin moverse, no abandonar, es decir, perseverar, es decir, perseverar. Cuando yo entiendo todas las misericordias que Jesús ha tenido conmigo, es imposible que mi corazón quiera salir corriendo a otro lugar. Cuando yo entiendo todo lo maravilloso que he recibido de parte del cielo, que es todo en Cristo, mi corazón no puede anhelar cosas pasajeras. La única respuesta natural de mi corazón es aferrarme a Cristo, a su misericordia y permanecer firme en Él. Una persona que no permanece firme en Cristo es sencillamente porque quitó sus ojos de las misericordias recibidas. Es porque quitó sus ojos de las misericordias recibidas. Voy a poner un ejemplo pequeñísimo. La mayoría de los que están aquí trabajan, ¿cierto? ¿Y por qué se levantan cada día a trabajar? Porque necesitan un sueldo, ¿cierto? Necesitan un sueldo. ¿Qué pasa si no van a trabajar? Lo echan. ¿Cuál es la motivación de ustedes a levantarse a trabajar? El sueldo. Es el sueldo que reciben lo que los hace permanecer firmes y perseverando en su trabajo. Hay algo mucho más grande y maravilloso que un sueldo terrenal, y es la gracia que hemos recibido en Cristo. Esa gracia nos tiene que hacer permanecer firmes, sin fluctuar y sin abandonar, Pero además, más gracia. Jesús da gracia sobre gracia. ¿Por qué? Pues el Señor Jesús primero nos ordena que tenemos que permanecer firmes, pero aparte nos dice cómo vamos a tener que permanecer firmes o cómo es que nosotros vamos a poder permanecer firmes. ¿Y cómo es que una persona va a permanecer firmes? Observando las misericordias de Dios. El versículo 15 sigue diciendo, reteniendo la doctrina que habéis aprendido. ¿Quieren permanecer firmes en el Señor? No quiten sus ojos, no quiten su mirada de dos cosas específicas: las gracias recibidas y la doctrina que hemos recibido. Estar y permanecer firmes es lo mínimo que una persona puede hacer y debe hacer después de contemplar a Jesús y ver todo lo que nos ha dado. Además, esta frase de estar firmes no aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Creo que es una palabra que el Señor, inspirando a Pablo y a Pedro, la repitió constantemente, porque es una orden que el Señor le da al creyente. Voy a nombrar algunos pasajes, no tienen que ir. Primera de Corintios 15:58, Pablo dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Primera de Corintios 16:13, velad y estad firmes en la fe. Segunda de Corintios 1:24, porque por la fe estáis firmes. Gálatas 5:1, estad pues firmes. Efesios 6:11, para que podáis estar firmes. En Filipenses, en Colosenses, en Primera de Pedro, el Señor siempre está recalcando, tienen que estar firmes, tienen que estar firmes. Este no debe ser un imperativo o una orden gravosa. Generalmente cuando el Señor da órdenes en la palabra, nuestro corazón tiende a responder, ay, no, eso está difícil, pero estad firmes no tiene que ser un imperativo ni una orden gravosa. Estad firmes tiene que ser la reacción natural de un corazón que ha experimentado todo lo que ha recibido en Cristo. No tiene que ser una carga pesada. Cuando el Señor nos diga estad firmes, nuestro corazón con todo gozo tiene que responder, sí Señor, es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que tú me has dado. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que tú me has dado. Y el versículo 16 y 17, descansando en la gracia recibida. El versículo 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
descansando en la gracia recibida. Cuando pasaba por estos pasajes yo veía gracia, más gracia, más gracia, más gracia. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, el mismo Jesús, el que nos ha obsequiado tanta gracia, Él, y Pablo sigue recordando, el que los amó, aparte de amarnos, nos va a dar consolación eterna. Más gracia, nos va a dar consolación eterna y buena esperanza por gracia. Buena esperanza por gracia. Pero ¿qué más va a hacer Jesucristo por nosotros? Es Jesucristo el que va a confortar nuestros corazones. ¿Cómo Jesucristo va a confortar nuestros corazones? Recordándonos una y otra vez todas las gracias que hemos recibido. Cuando recordamos las gracias, ahí es donde el Señor Jesús conforta nuestros corazones. ¿Y qué más va a hacer Jesucristo por nosotros? Nos va a confirmar. Nos va a confirmar. Esa palabra confirmar significa fijar firmemente. Fijar firmemente. ¿Y en dónde nos va a fijar Cristo? En toda buena palabra y en toda buena obra. En toda buena palabra y en toda buena obra. Es su gracia, al fin de cuentas, la que nos va a permitir estar firmes. Claro que nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos al máximo por permanecer firmes al Señor, pero cuando el Señor ve disposición en nuestros corazones, cuando el Señor reconoce que hay un corazón que quiere responder en obediencia, Jesucristo es el que va a obrar al final de cuentas en nosotros también y nos va a hacer fijarnos firme en la decisión que ya tomamos, y es en permanecer obedientes a Él, permanecer obedientes a Él. Nos va a mantener firmes en toda buena palabra y en toda buena obra. Creo que la manera en la que aquí Pablo también termina esta sección es con una evidencia. Tesalonicenses, ¿ustedes cómo van a evidenciar que están firmes en el Señor? Andando en toda buena obra y hablando toda buena palabra. Tesalonicenses, ¿ustedes cómo van a demostrar o cuál va a ser una evidencia de que realmente el Señor los ama? De que Él los va a hacer estar firmes en toda buena obra y en toda buena palabra. Tesalonicenses, ¿ustedes cómo se van a dar cuenta o cuál va a ser una evidencia de que realmente Dios los ha elegido? De que los va a permanecer firmes en toda buena obra y en toda buena palabra. Creo que es un error pensar que yo llevo una vida de libertinaje, entregada al pecado, sin ningún tipo de arrepentimiento, sin andar en buenas obras y pensar que Dios me está amando y conformando a la imagen de Cristo. Es imposible. La evidencia de que Dios me está conformando, de que me eligió y que me amó, es que me está haciendo crecer en firmeza y me está fijando firme en las obras que Él preparó para nosotros. En las obras que Él preparó para nosotros. Las obras que Él preparó para nosotros. Es impresionante aquí también ver todo el testimonio de Pablo. Cuando Pablo está hablando aquí, creo que también hay un testimonio que lo respalda. Un testimonio que lo respalda. Pablo puede decir aquí a los tesalonicenses: Cristo es el que los va a firmar en toda buena obra, como a mí. Miren todo lo que he vivido aquí con ustedes. Esa es una evidencia del amor de Dios, de la elección de Dios y de la santificación de Dios. Y es la misma evidencia que veo en ustedes, tesalonicenses. Sigan animados a permanecer firmes al Señor. Sigan animados a permanecer firmes al Señor. Podría pensar que después de esta sección los tesalonicenses quedaron animados en muchas cosas, pero yo creo que una de las más importantes es a seguir erradicando la herejía que se había metido a la congregación y a seguir permaneciendo en la obra que los había caracterizado hasta este momento. Puede ser, como veíamos hace casi un mes, que una de las consecuencias de la herejía era que los tesalonicenses habían empezado a menguar. La esperanza de los tesalonicenses había empezado a decaer. Puede ser que el testimonio incluso de los tesalonicenses pudiera estar en declive, pero después de que Pablo nuevamente les recuerda la gracia del Señor Jesús, los tesalonicenses inmediatamente prenden otra vez el chip, ¿no? Hay que permanecer firmes, hay que regresar
a lo que un día estábamos haciendo en Cristo. Hay que quitar todos los obstáculos que en algún momento nos obstruyeron estar firmes con Cristo. Hay que sacar la herejía que nos impidió estar firmes con Cristo en algún momento. Hay que sacar esos pecados que en algún momento nos impidieron estar firmes con Cristo. Hay que sacarlos, porque es la única manera en la que puede responder mi corazón después de semejante gracia que el Señor me ha otorgado, Creo que este pasaje puede animar a 3 tipos de personas. Primero, a los creyentes que están firmes. A los creyentes que están firmes. Este pasaje nos tiene que animar a seguir mirando y yendo a Cristo una y otra vez, seguir recordando una y otra vez toda la gracia que hemos recibido y que al permanecer con nuestros ojos firmes podamos seguir creciendo en la firmeza que estamos teniendo hasta el momento. El segundo tipo de personas puede ser a los creyentes que están desanimados, que últimamente han descuidado su relación con el Señor, que últimamente ya no pasan tiempo con el Señor, que últimamente les estresa todo lo que tiene que ver con el Señor. Creyentes que ya no pasan tiempo en su palabra, que cuando reciben reprensión la reciben de mala manera, que no quieren que nadie les diga nada. Este pasaje también tiene que animar a ese tipo de personas. ¿Cómo es posible que le estés respondiendo a Dios de esa manera después de que Él te amó? ¿Cómo es posible que le estés respondiendo al Señor de esa manera después de que te eligió, sabiendo que en ti no había nada elegible? ¿Cómo es posible que le estés respondiendo a esa gracia del Señor de esa manera? Y puede ser este momento en el que el Señor confronte ese corazón y diga: tienes que regresar otra vez, como los tesalonicenses, a lo que una vez hiciste por mí, a como una vez estabas por mí. Hay que regresar, porque toda la gracia que te he dado no es en vano. Toda la gracia que te he dado te tiene que hacer regresar a mí en firmeza. Pero también otro tipo de personas a los que este pasaje puede animar es a las personas que no son salvas, a las personas que abiertamente rechazan el Evangelio, a las personas que abiertamente dicen: no me importa, no quiero nada con Jesús. A esas personas este pasaje también las tiene que animar. ¿Qué estás esperando para recibir la gracia que el Señor Jesús tiene preparada para ti? El amor que Jesús tiene preparado para ti, la santificación que el Señor Jesús tiene preparado para ti. Puede ser que alguien de los que está aquí haya entrado sin Cristo, y Cristo en este momento le está extendiendo toda la gracia que Él tiene para dar. Puede ser que una persona haya entrado sin Cristo, pero en este momento Cristo tiene las manos abiertas para entregarle el mejor regalo que el cielo puede dar, a Él mismo. Lo lamentable sería que después de escuchar las misericordias que el Señor tiene para esa persona siguiera cerrando su corazón y siguiera negando y rechazando el regalo y la gracia que el Señor tiene para ella. Creo que es el momento de abrir el corazón. Creo que es el momento de empezar a tomar a Jesús en cuenta, de correr a Él, de ir a Cristo y pedirle, clamarle por esas misericordias. Quiero cerrar con un comentario que un día escuché. Una persona un día dijo: no, ¿y qué tal yo no sea elegido? Hablando de la elección. ¿Y qué tal yo no sea elegido y Jesús no me acepte? ¿No estaría yo perdiendo el tiempo respondiendo al mensaje sin ser elegido? Y la respuesta de esa persona es solo una: nadie sabe si es elegido o no hasta que vaya a Cristo. Y hay una promesa que mismo Jesús dice: todo aquel que viene a mí con un corazón genuino y arrepentido, yo no le echo fuera. Entonces creo que es el momento de correr a Jesús, de ir a Él. Jesús en ese momento está diciendo: ven a mí en arrepentimiento, yo no te voy a echar fuera, y tengo preparado para ti el amor del Padre, la elección del Padre, la santificación del Espíritu y de la palabra, y que seas partícipe de mi gloria. No hay nada en la tierra que se pueda comparar con eso, absolutamente nada. Y creo que solamente una persona ingenua sería capaz de rechazar esos beneficios que Cristo puede ofrecer. Entonces, a esos 3 tipos de personas: el creyente firme, el creyente desanimado y el incrédulo, el ánimo es el mismo. No quites tus ojos de Cristo, no quites tus ojos de las misericordias que el Señor ha regalado, y corre a Él. No importa cuántos años llevas de creyente, corre a Él.
una y otra vez, todos los días, corre a sus misericordias, corre a sus misericordias. Y para terminar, hay un versículo en Romanos, capítulo número 2, 4, o 4, 2, 2, 4, que dice: ¿acaso la bondad de Dios no significa nada para ti? ¿No significa nada toda la bondad que el Señor ha tenido contigo? Pues esa bondad del Señor es la que te está guiando al arrepentimiento. Escuchaba una vez un pastor que decía: todos esos momentos de felicidad que el Señor nos permite, todas esas sonrisas que causan gozo y paz en nuestro corazón, son pequeños destellos de su bondad. Y el único propósito de esos destellos de su bondad es que corramos una y otra vez a Él. La bondad del Señor es para guiarnos a su arrepentimiento. Las gracias que hemos recibido es para guiarnos al arrepentimiento. Y se pueden aplicar otra vez las mismas palabras de Pablo a los romanos. ¿Acaso la gracia que has recibido de Dios no significa nada para ti? ¿Acaso la estás pisoteando? ¿Que quieres seguir viviendo tu vida en desobediencia, en desánimo? ¿Acaso la bondad de Dios no significa nada para ti? Aférrate a esa bondad que has recibido y corre a Cristo. Todos los días sigue corriendo a Cristo. Para el corazón que está desanimado, si no encuentran ánimo en esto, no sé en qué pueden encontrar ánimo. Si no encuentran ánimo al saber que Dios los ama, no sé qué los puede animar. Si no encuentran ánimo al saber que Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo y ya los había planeado y pensado, no sé qué los puede animar. Si no les anima a saber que Cristo en este momento está haciendo la obra y está comprometido en conformarnos a su imagen, no sé qué nos puede animar. Y si no nos anima a saber que nos va a hacer partícipes de su gloria, no sé qué nos puede animar. No sé qué nos puede animar. Para ese corazón desanimado, corre a Cristo. Recuerda sus bondades, recuerda su gracia. Y la última cosita, y ya ahora sí con esto termino, creo que también es un buen desafío para todos nosotros. Constantemente estemos recordándole las bondades del Señor a otra persona. Constantemente estemos recordando la gracia que hemos recibido a otra persona. En la reunión casera alguien contaba: no, una hermana me llamó y me compartió lo que el Señor le había hablado y me animó a seguir permaneciendo firme en Cristo. Compartamos la bondad que el Señor ha tenido con nosotros a otras personas. De pronto nosotros hoy podemos ser instrumento del Señor para afirmar a una persona al recordarle su obra. No vayamos contándole una mano de problemas, la situación del país. Vayamos contándole la situación en la que Dios nos tiene. Vayamos contándole nuestro estatus: amado, escogido, perfeccionado y preparado para su gloria. Ánimo, iglesia. Ánimo también a los tesalonicenses. Pablo les daba ánimo. También, si esto que acabamos de ver, si ver a Cristo y su gracia y su bondad no nos impulsa a estar firmes en Él, nada más lo puede hacer, nada más. Y si después de ver su gracia yo no quiero responder a Cristo y no quiero estar firme, hay que revisar la salvación. Hay que revisar la salvación porque sencillamente entonces no la tengo, porque no conozco a Cristo y no me interesan sus gracias. Entonces, ánimo, iglesia, a seguir mirando a nuestro precioso Señor Jesucristo y toda la gracia que ha derramado en nosotros. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por el glorioso Señor Jesús. Gracias porque en cada palabra que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses solo se exalta la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque sin Cristo en esa cruz era imposible ser amados por el Padre. Por el contrario, seríamos odiados por el Padre. Gracias porque sin Cristo en esa cruz no seríamos aptos para la elección. No es que nosotros seamos aptos, es que Cristo nos hace aptos por su obra en la cruz. Sin Cristo y sin esa cruz, nosotros no tendríamos la promesa de que Él nos estaría perfeccionando cada vez más a la imagen de su Hijo. Y sin Cristo y sin esa cruz, nunca participaríamos de la gloria del Padre. Te damos gracias por tu Hijo, por Jesús. Gracias por la obra maravillosa que vino a hacer. Gracias porque por Él, para Él y por medio de Él es que somos amados, elegidos, santificados y vamos rumbo hacia la gloria.
Te pido, Señor, que constantemente nos recuerdes la gracia que tenemos en Cristo. Ayúdanos a seguir viendo a Cristo, Señor, como ese máximo tesoro que hay en nuestras vidas. Ayúdanos a que nadie le quite ese lugar a Cristo en nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón también vayas moldeándolo, Señor, que vayas acostumbrando a nuestro corazón que pueda ver a Cristo como lo que es en su máximo esplendor, Señor, ese tesoro invaluable, Señor, en el cual tenemos todo y en el cual lo hemos recibido todo de parte del cielo. Ayúdanos, Señor, en nuestros momentos, entre comillas, buenos, cuando nuestra espiritualidad esté bien, Señor, cuando creamos que todo va bien contigo, cuando pasemos todo el día contigo, Señor, en ese momento recuérdanos todas las gracias que hemos recibido de Jesús. En ese momento recuérdanos también. Cuando nuestro corazón esté desanimado, Señor, recuérdanos todo lo que hemos recibido en Cristo. Cuando nuestro corazón esté a punto de abandonar, recuérdanos toda la gracia que hemos recibido en Cristo. En cada aspecto de nuestra vida, Señor, todos los días de nuestras vidas, sigue poniendo nuestros ojos en Cristo, el cual nos amó, nos va a dar reposo y el cual nos hace estar firmes en las obras que ha preparado para nosotros. Oramos agradecidos contigo por el nombre de Jesús. Amén.